El restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a mi modo de ver, es uno de los hechos más sobresalientes de la escena internacional en las últimas décadas, por varias razones. Una primera, porque significa el cierre definitivo de un largo periodo de más de medio siglo de mantener un rezago del viejo periodo de la Guerra Fría que enfrentó a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque se mantiene la disputa entre las dos Coreas y la división entre las dos Coreas, el restablecimiento de relaciones cierra ese capítulo de la Guerra Fría que quedaba en el hemisferio americano. Pero en segundo lugar, el restablecimiento es la expresión más acabada del fracaso de la política exterior norteamericana de más de 50 años y de más de 10 presidentes norteamericanos de querer forzar cambios políticos en el régimen cubano por la vía de mantener un bloqueo y una ruptura de relaciones a todas luces contraria a las normas y a la lógica del derecho internacional. Y por tanto implica un triunfo de la diplomacia y un triunfo del gobierno y de la perseverancia del gobierno cubano. Pero un tercer significado es que definitivamente es un acto de reconocimiento y de realismo y de pragmatismo político por parte de la administración Obama, que entiende que esta postura cada vez lo iba conduciendo a quedar aislado en el hemisferio americano y que resultado de ese aislamiento en el hemisferio americano, cada vez las naciones latinoamericanas iban excluyendo a los Estados Unidos de las decisiones de política internacional. ¿Qué implicaciones va a tener el restablecimiento de las relaciones? También son muchas, pero las sintetizaría las principales en que esto significará una apertura a un nuevo periodo de relaciones de Estados Unidos hacia América Latina, un periodo en el que la ideología será lo menos importante y quizás las relaciones de comercio y el pragmatismo será lo que marcará las relaciones. En segundo lugar, creo que se vendrán implicaciones en la política interna de los Estados Unidos, donde la población cubana que vive en los Estados Unidos cada vez incide y es más activa políticamente, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Dos de los principales dirigentes que se ven como posibles precandidatos a las próximas presidenciales son de origen cubano, uno por el Partido Republicano y otro por el Partido Demócrata. Y hay una división entre los inmigrantes cubanos, entre los jóvenes y los viejos respecto a esta decisión. Pero también se va a producir un sismo, pienso yo, a mediano plazo en la política cubana. Quizás lo que Estados Unidos no logró por la vía del bloqueo y de la ruptura de relaciones sobrevenga ahora con el restablecimiento de las mismas, porque sobrevendrán flujos de comercio, flujos de turistas, mayores flujos de turistas hacia la isla, posibles mayores libertades para el envío de remesas a Cuba y quizás por la vía del mejoramiento de las condiciones de vida, del mayor flujo de comercio de la isla con el exterior, con el occidente, sobrevengan cambios políticos en la isla. Y yo agregaría finalmente un par de efectos sobre Venezuela y sobre Colombia. Sobre Venezuela porque creo que Venezuela se queda sin sustento, el gobierno venezolano actual se queda sin sustento ideológico en su disputa que mantiene con el gobierno de los Estados Unidos, y desde el lado de Colombia creo que el restablecimiento de las relaciones tiene un aspecto positivo al darle un impulso renovado a las conversaciones que mantiene el gobierno colombiano con las FARC en La Habana.